El objetivo general de nuestro curso de administración es el conocimiento del derecho particular de la congregación en la administración de sus bienes propios. Es importante que miremos nosotros que cuando hablamos de ese derecho particular, vemos nosotros ahí dentro de la presentación dos documentos que son muy importantes. El primero de ellos son las constituciones. Encontramos nosotros que el tema que estamos tratando nosotros de la administración de los bienes lo vamos a encontrar dentro de las constituciones en el capítulo 7, que se denomina Administración Económica. Cuando hablamos nosotros de esa administración económica como tal, partimos que hay unos principios generales que han sido establecidos. Pasamos nosotros por el tema de las administradoras, la observancia de las normas civiles. ¿Qué es lo que me dice a mí la ley civil que debo aplicar yo para el caso de la administración económica de esos bienes? Asimismo, encontramos nosotros en el directorio, hay un capítulo específico para la administración económica. Dentro de las constituciones nosotros lo encontramos en el capítulo 8, es el que se refiere a la administración de esos bienes como tal. También está establecido dentro de ese directorio unos principios generales. Tenemos nosotros lo que establece el fondo común, los erarios, los modos de administrar, cómo proceder frente a las deudas de la congregación. Nos establece también a nosotros de una revisión fiscal, de una junta económica. Tenemos también lo concerniente a los contratos y a los documentos y lo que es la administración a nivel general. Dentro de esa administración a nivel general están establecidas las funciones de la ecónoma general, la administración a nivel provincial y viceprovincial. Tenemos también nosotros lo que son las funciones de las ecónomas provincial y viceprovincial, y tenemos también establecidos los principios a nivel local. De igual manera se señala lo que son las funciones de la ecónoma local, y hay una parte que nos establece a nosotros cómo proceder con las obras pías y las donaciones condicionadas, que es un aspecto muy importante que vamos a analizar nosotros precisamente de lo que son las donaciones y de lo que son la entrega de esos legados que vienen condicionados y que tenemos que mirar nosotros la conveniencia o no para la congregación para recibir ese tipo de donaciones. A veces hay donaciones que no tienen ningún sentido recibirlas porque nosotros no podemos cumplir con los requisitos que nos establece el donante. El objetivo específico de este curso que nosotros estamos empezando de administración, entonces, es tener un conocimiento preciso de los actos dirigidos al cuidado y la conservación de los bienes, del patrimonio de la congregación, a fin que estos mejoren, que den frutos y que sean aprovechados de la manera observando las normas canónicas y las normas civiles. Esas normas canónicas que están establecidas en el Código de Derecho Canónico y esas normas civiles que están establecidas obviamente en la legislación civil de nuestro país, que son las que deben aplicar para las entidades sin ánimo de lucro, que es al grupo al cual la congregación hace parte. Miremos nosotros que dentro de las constituciones, en el capítulo 1, más exactamente, vamos a mirar nosotros que está establecido dentro del carisma de la congregación. Entonces me establecen a mí que la congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena es un instituto religioso de vida apostólica de derecho pontificio. ¿Qué significa ser de derecho pontificio? Eso lo establece el Código de Derecho Canónico en su canon 589 y me dice que ser de derecho pontificio significa que ha sido erigido por la sede apostólica
o que ha sido aprobado por la sede apostólica mediante un decreto formal. Es decir, que se ha elevado a esa categoría, se ha dado el reconocimiento a un instituto religioso. En nuestro caso, la congregación pues fue elevada a la categoría de derecho pontificio mediante el decreto laudatorio del 29 de julio de 1912. Entonces, a partir de ese momento se empezó una etapa de experimento, a ver cómo vivía la congregación sus constituciones, cómo ponía en práctica todo lo que el documento de constitución estaba establecido. Finalmente se hizo un análisis, se hizo un estudio sobre ese desarrollo y sobre el cumplimiento que la congregación había dado para pasar a tener una aprobación definitiva mediante un decreto que fue dictado el 4 de julio de 1933 y que es el que definitivamente le da el reconocimiento como una congregación, un instituto religioso de carácter o de derecho pontificio. Significa que nosotros estamos regidos y como tal nos aplica el derecho particular que está establecido por la Santa Sede. La diferencia entre los institutos que son como tal de derecho pontificio y los diocesanos es que los institutos diocesanos pues obviamente son aprobados por el ordinario del lugar donde están funcionando. En nuestro caso todo tiene que ver con la Santa Sede, hay una dependencia absoluta. En cuanto al régimen que se aplica y el régimen que debe tener en cuenta la congregación como tal, está plasmado en 4 fuentes normativas. Esas 4 fuentes normativas, entonces en primera instancia están las normas de derecho universal, que son las emanadas por la Santa Sede y que están contempladas en el Código de Derecho Canónico. Luego tenemos nosotros las normas de derecho particular, que son las emanadas de la iglesia particular donde se tiene la sede. Para nuestro caso, como estamos dentro del territorio de la Arquidiócesis de Bogotá, nosotros debemos cumplir con la normativa que la Arquidiócesis de Bogotá establezca y dicte para la administración de sus personas jurídicas eclesiásticas que hacen parte de ese territorio que es administrado por el Arzobispo de Bogotá. En tercer caso, tenemos unas normas fundamentales o constitucionales del derecho propio que ya las acabamos de mencionar y que están contenidas en las constituciones que han sido aprobadas por la autoridad competente de la Iglesia, que es la Santa Sede o el obispo diocesano. En nuestro caso, pues la Santa Sede por ser de derecho pontificio. Y en cuarto lugar, las demás normas de derecho propio, que ahí es donde entra nuestro directorio. Ese directorio, pues que obviamente fue establecido por la congregación y es el complemento de toda esa normativa que está establecida dentro de las constituciones. La diferencia entre el directorio y las constituciones es que en las constituciones cualquier modificación que nosotros le vayamos a hacer se requiere como tal que tengamos la autorización de la Santa Sede y de que nos den una aprobación de esas constituciones, mientras que ese directorio que nosotros tenemos como tal y que nosotros aplicamos puede ser solamente a través de los capítulos que nosotros como tal lo modifiquemos, procedamos a hacer aclaraciones sobre normativa que se haya dictado. Entonces, por eso significa que tengamos las constituciones y el directorio. Ese directorio es el complemento del desarrollo de nuestras constituciones como tal. Las últimas constituciones que nosotros tenemos aprobadas como tal son las constituciones que recibieron su aprobación mediante el decreto PROT número 83.1 del 2009. Fue una aprobación que dio la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Ese decreto fue emanado en la Ciudad del Vaticano el 20 de abril del 2010. Por consiguiente, cuando nosotros hicimos como tal la reforma de las constituciones, ¿eso qué nos implica? ¿Y qué quiere decir eso? Que hubo cambio de alguna normativa, por tanto se debió haber hecho una actualización del directorio.
Entonces, si miramos nosotros el directorio que rige para la congregación en este momento, es un directorio que fue reformado en septiembre del año 2010 y es el que se encuentra vigente. Frente a los modos de administrar, debemos tener claridad que las constituciones fueron redactadas a la luz del Canon 635 del Código de Derecho Canónico, que me establece que los bienes temporales de los institutos religiosos, al ser bienes eclesiásticos, se rigen por la prescripción del libro quinto de los bienes temporales de la Iglesia. ¿A qué se refiere ese libro quinto? A todo lo que es la administración de los bienes. O sea, ese libro nos dice los administradores qué parámetros deben seguir para poder hacer la administración de un patrimonio. Asimismo, tenemos nosotros que en el numeral 350 de las constituciones, las mismas constituciones reconocen y aceptan como tal que hay un derecho canónico y que hay un código de derecho canónico sobre el cual nosotros tenemos que regirnos para administrar los bienes. Las constituciones establecen que se debe remitir al Canon 634 del Código de Derecho Canónico frente a lo que tiene que ver con la capacidad de adquirir, de poseer bienes, de administrarlos y a su vez de enajenarlos. En cuanto a los principios de la administración económica, entonces las constituciones en el numeral 346 reconoce que los bienes de la congregación son unos bienes eclesiásticos, que el único titular de esos bienes como tal es la congregación, o sea, no hay bienes que estén a nombre o a título personal, sino que estamos hablando que son unos bienes que están en nombre de una persona jurídica. También me establecen las constituciones que tanto las casas como las viceprovincias y las provincias, además de la congregación, pueden adquirir bienes, pueden poseerlos, administrarlos y enajenarlos, pero obviamente cumpliendo con los requisitos que han sido establecidos y que están dentro de las normas de derecho propio, las normas del derecho canónico y las normas civiles para la administración de los bienes. Aspecto importante a tener en cuenta que constituye el patrimonio de la congregación. Tenemos nosotros también que el patrimonio de la congregación lo constituye también los bienes, las rentas que por trabajo llegan a las hermanas. Entonces, las hermanas que tienen contratos de trabajo con terceras personas, esos dineros hacen parte de los bienes de la congregación. Parte de los bienes de la congregación son las pensiones o los seguros que las hermanas alcanzan por haber laborado, pues obviamente durante determinados años de acuerdo a las exigencias de la ley. Pero es importante que tengamos en cuenta que veamos la claridad de por qué los dineros que reciben las hermanas son entregados directamente a la administración de la congregación. Y pues de hecho tiene que ser así, porque para eso nosotros vimos en alguna oportunidad lo que significan los votos perpetuos que realizan las hermanas dentro de la congregación. También hace parte del derecho patrimonial el testamento que hacen las hermanas antes de la profesión perpetua. Algunos de esos bienes pues obviamente pasan para la congregación. Otro de los principios es que anualmente se debe realizar un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos que debe ser aprobado por la superiora general de la congregación. Las casas a nivel local, las provincias, las viceprovincias y la misma congregación, la casa general, pues obviamente hace un presupuesto, pero ese presupuesto debe llevar una aprobación. Ese presupuesto es el que me dice o tiene el estimativo de lo que van a ser los ingresos y de lo que van a ser los gastos que se van a realizar en cada una de las obras que se están manejando. Pero en resumidas cuentas, el manejo general de los bienes le corresponde directamente a la superiora general de la congregación. Entonces es importante también que sepamos nosotros que necesitamos de algunos permisos específicos para poder disponer de esos bienes, pues obviamente dentro de esa actividad de administración que nosotros realizamos.
Es importante también que nosotros tengamos en cuenta que las constituciones en su numeral 359 nos han establecido que todas las religiosas encargadas del manejo de los bienes temporales de la congregación deben obligatoriamente rendir como tal cuentas a la superiora inmediata. Todos esos patrimonios pues obviamente tienen que contar con que se estén cumpliendo las normas establecidas para el manejo, las normas de administración. Entonces por eso no debe hacérsenos raro que nos estén pidiendo a nosotros informes de nuestras actividades económicas. Entre mayor claridad queramos tener nosotros dentro de esos manejos administrativos, dentro de esos manejos patrimoniales, debemos sentirnos muchísimo mejor cuando nosotros trabajamos coordinadamente, cuando tenemos exigencias para que nosotros rindamos como tal informes de esos bienes que estamos administrando. Básicamente estos son los principios generales de la administración económica. Es como tal la introducción a lo que van a ser nuestros siguientes temas de encuentro. En la segunda charla o el segundo encuentro mejor que nosotros debemos tener para el mes de abril es todo lo que hace relación con los bienes de eclesiásticos y su administración, los bienes temporales de la iglesia. Para este trabajo lo vamos a manejar nosotros a través de un foro donde pues yo les pido a todas las hermanas por favor su participación para que nosotros miremos esa presentación que yo les estoy enviando y para que si ustedes pueden por favor me hagan sus aportes y los alimentemos a la luz del directorio, de las constituciones, y si alguna tiene la inquietud y tiene acceso al Código de Derecho Canónico, entonces por favor que hagamos de esa manera la retroalimentación frente a ese tema. Posteriormente a ese segundo encuentro ya entonces es donde nosotros nos vamos a centrar y a basar los últimos dos encuentros van a estar netamente dirigidos a lo que es el directorio y las constituciones de la congregación. Por tanto, pues le pediría el favor a las hermanas, si les queda fácil, darle una leída al título séptimo y al título octavo que les enuncié, tanto del directorio como de las constituciones, que es donde encontramos nosotros todo lo relacionado con la parte de la administración económica de los bienes. Las inquietudes que ustedes tengan frente a este tema inicial, frente a este bosquejo que les he dado del tema, pues tendremos la oportunidad seguidamente. En el chat podemos conversar, ustedes me manifiestan todas sus inquietudes y pues obviamente estoy totalmente dispuesta a aclarar cada uno de esos aspectos que no hayan tenido la suficiente claridad en la exposición. Muchísimas gracias.